comer y vivir, al mundo le sobra peso. Nos hemos olvidado de los dones del hambre. Y ahí hago el gancho para preguntarte de el tema de la obesidad, este vínculo en el tratamiento al coronavirus. Tú hablabas de lo poco preventivo que ha sido el trabajo respecto de este virus y las prioridades en la salud pública. Bueno, el tema de la obesidad es el mejor ejemplo. La obesidad es una pandemia. A diferencia del coronavirus, está en todo el mundo, ha aumentado, se ha triplicado en los últimos 20 años en el mundo, y la gente como que no se da cuenta, es invisible, ¿eh? Como que va de a poco, ¿eh? La gente se va acostumbrando y el tema se va normalizando en la población. Entonces no ha habido una actitud de enfrentar el problema con políticas públicas, porque no hay una exigencia a nivel mundial de la población para enfrentar este problema. En el caso del SIDA, por ejemplo, en la década del 80, cuando aparece el SIDA, hay una tremenda movilización a nivel mundial. No puede morirse la gente de esto. Entonces, se consiguieron recursos, se hicieron investigaciones, se hicieron políticas preventivas, se hicieron tratamientos y el SIDA se empezó a controlar. No ha desaparecido porque no hay vacuna contra el SIDA, pero hoy día hay un control y las personas se detectan precozmente, se tratan y se resuelve el problema. En el caso de la obesidad, no ha pasado eso. En el caso de la obesidad, la gente se acostumbró al problema, la obesidad cada vez aumenta más, cada vez hay más obesos mórbidos, y esto tiene que ver con toda la salud. O sea, esto tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares, tiene que ver con los cánceres, tiene que ver con la diabetes, por supuesto, tiene que ver con los problemas osteoarticulares y, muy importante, tiene una relación directa con el gran problema que tenemos hoy día del envejecimiento con demencia. Tiene que ver con las demencias, el Alzheimer, todo eso. A pesar de eso, no ha habido una política... Pero eso en el discurso, hablando de la salud pública y de las políticas de salud, y con, yo diría, una cierta confusión que tú detectas en el libro, desde que se van calificando ciertas enfermedades auge que se cubren, se malentiende que eso es un trabajo de salud pública. Claro. Hay un malentendido que para este caso, este detalle que tú haces muy explícito y gráfico de los riesgos de la obesidad, en la población, incluso hay autoridades que yo creo que se sienten orgullosas de estar un poquito gorditas. Entonces, claro, hay un problema mayor. Hay un problema de mayor, hay un problema cultural de entender que este es un problema de salud pública grave. Eso la población a nivel mundial no lo ha entendido, y para qué decir en Chile. O sea, en Chile no hay ninguna demanda por parte de la población de enfrentar este problema. Y en Chile, cuando no hay demandas, no hay política. Esa cosa es bastante clara. Ahora, ¿qué es lo interesante que aparece? Por eso hice la relación con el coronavirus. Que todo esto que yo te estoy diciendo es conocido desde hace 20 o 30 años. La OMS, desde hace más de 15 años, que ha sacado documentos diciendo que la obesidad es el gran problema de salud pública en el mundo. Hay que tomar medidas, hay que enfrentar el tema de la comida no saludable, de todas las grandes cadenas alimentarias que hay en el país que producen, en el mundo, que producen alimentos procesados. Eso se ha dicho y eso es conocido. Lo que no se conocía era que además la obesidad es un riesgo muy grande para las enfermedades infecciosas. O sea, en el mundo hay en este momento evidencia suficiente para decir que las personas con obesidad han muerto más y han tenido más gravedad que las personas sin obesidad. Entonces, no solo un riesgo para las enfermedades crónicas, que ya se conocen, sino que también es un riesgo para las enfermedades infecciosas agudas, como el caso del coronavirus, como el caso de la influenza, como el caso de cualquier problema infeccioso. Entonces, la obesidad está en la base de la mala salud de todo el mundo. Y para enfrentar la obesidad hay que tener un concepto preventivo. Y ese concepto preventivo, y eso lo digo muy claro en el libro, es el que se perdió en Chile desde la década del 2000 en adelante. Y antes lo tuvimos. Gracias al concepto preventivo eliminamos la desnutrición. Es que eso me quería referir, ese contrapunto que es clave en esta lectura, claro, porque la desnutrición se puede poner, ¿cierto?, en el contrapunto con la obesidad, pero hubo una política pública que traspasó todos gobiernos y décadas. Fíjate que es bien interesante un solo dato.
el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que se venía entregando alimentos desde el año 1930, pero el 54, cuando ya se crea el Servicio Nacional de Salud, el 52, ya se establece como un programa de entrega de alimentos en los controles de salud de los niños y de las madres. Lo interesante ahí es que en cada elección presidencial, después de la elección, el programa aumenta. Están los datos, el número de kilos de leche repartido llega a su extremo después de la elección de Salvador Allende, en que ahí además se le reparte leche hasta los niños de 14 años. Entonces, hubo un acuerdo de los gobiernos del general Ibáñez, el gobierno de Jorge Alessandri, el gobierno de Eduardo Frei, el gobierno de Salvador Allende y posteriormente también durante la dictadura militar. O sea, fue transversal a gobiernos tan diferentes, con equipos de médicos, que había equipos de médicos que fueron bastante excepcionales, digamos, que fueron los que crearon el Servicio Nacional de Salud y posteriormente implantaron políticas preventivas en el país. Y ese concepto quedó hasta que desaparece la desnutrición, desaparece la mortalidad infantil y vienen las enfermedades crónicas en la década del 90. Y ahí como que el problema es simplemente atender a los enfermos, nada más. O sea, aquí no hay nada que hacer, aquí aparecen las enfermedades porque sí. O sea, la persona que le da un infarto es porque le dio el infarto, mala suerte. No es así. Se puede prevenir con dieta saludable, con actividad física, con no fumar, cosa que está demostrada desde los años 50, pero que se tomaron políticas recién en la década del 2000. Entonces hay un problema en que desde el 2000 en adelante en Chile se abandonaron definitivamente los problemas de prevención de salud. En el programa de salud de 2014 al 2018 no aparece la palabra prevención, no aparece. Promoción de salud, ¿para qué decir? No están. El tema alimentación no aparece. Actividad física tampoco. Entonces, y eso está a la vista. A la vista.